Buenas, bienvenidos a esta octava clase y en esta clase trataremos la ley penal y las personas. ¿Por qué he titulado esta clase la ley penal y las personas? Pues bien, porque en algunos casos se hacen excepciones respecto de la responsabilidad penal que tienen algunas personas según si ocupan algunos cargos o empleos públicos, por ejemplo, y por lo tanto se hace una diferenciación entre la responsabilidad que tienen estas personas que ocupan determinados cargos públicos y otras que no ocupan cargos públicos y que por los mismos actos tendrían una responsabilidad diferente o pasarían por un procedimiento diferente. Entonces, en primer lugar, explicar la inviolabilidad. La inviolabilidad consiste en la exclusión de responsabilidad, en este caso la exclusión de responsabilidad penal, para determinadas personas que, como he dicho antes, ocupen un determinado cargo. Por ejemplo, no tendrán responsabilidad penal, entre otros, los diputados nacionales, los senadores nacionales, los diputados autonómicos, el rey, los magistrados del Tribunal Constitucional, por ejemplo, aunque siempre cabe decir que no tendrán responsabilidad penal en el ejercicio de sus funciones, es decir, los diputados nacionales, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios, si hay un diputado que está efectuando un discurso en el Parlamento, en este caso en el Congreso, no tendrá la responsabilidad aunque cometiera, por ejemplo, un delito contra el honor de otro diputado. No tendrá responsabilidad penal por esto, que en otro ambiente normal sí que tendría responsabilidad, puesto que es un delito contra el honor, pero en este caso, pese a que cometa un delito contra el honor con el discurso que esté llevando a cabo en el Congreso, no tendrá responsabilidad debido a esta inviolabilidad. Después, en segundo lugar, tenemos lo que se conoce como inmunidad. La inmunidad consiste en la existencia de obstáculos a la hora de procesar a estas determinadas personas. Es decir, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios, una vez más, diputados y senadores, para procesarlos hay que pedir, como ya está sonando estos días, un suplicatorio a la Cámara a la que pertenecen. Es decir, si se quiere procesar, por ejemplo, a un diputado, se tendrá que pedir al Congreso el suplicatorio. ¿Y esto qué quiere decir? Que si quieren procesar a este diputado, tendrán que pedírselo al Congreso y este Congreso tendrá que aprobarlo por mayoría y de manera motivada, es decir, razonando su respuesta, razonando por qué dicen que sí o por qué dicen que no cuando están reclamando desde el Poder Judicial que quieren juzgar, que quieren procesar a este diputado. Y por último, tenemos el aforamiento. ¿En qué consiste el aforamiento? Pues bien, consiste en que a estas personas llamadas aforadas, las juzgará un órgano judicial diferente al que lo haría en el caso normal, que lo haría de manera corriente. Es decir, diferente del que tendría la competencia en caso de que lo hubiera cometido cualquier persona que no fuera aforada. Por ejemplo, si un diputado nacional comete un delito, le juzgará directamente el Tribunal Supremo, cuando realmente a otra persona normal que no ocupe ninguno de estos cargos, le podrá juzgar a lo mejor pues el juzgado de primera instancia de lo penal y lo civil, por ejemplo, o la audiencia provincial o la audiencia nacional, depende de qué delitos se traten, ¿no? Esto estará en las leyes procesales. Pero en este caso, al diputado nacional, independientemente del delito que cometa, se le llevará directamente al Tribunal Supremo, sin pasar antes por vías previas, es decir, se le llevará directamente. Entonces, hasta aquí esta octava clase, la ley penal y las personas, y nos vemos en la siguiente. Buenas.